Aprender a ser feliz en la vejez es uno de los desafíos más profundos de la vida. No porque la felicidad desaparezca con los años, sino porque cambia la manera de alcanzarla. Durante mucho tiempo la felicidad estuvo asociada a la actividad, a la compañía constante, al sentirse necesario, al cumplir roles claros. Pero llega un momento en que muchas de esas cosas se transforman, y si el corazón no se reordena, aparece una sensación silenciosa de vacío. Por eso, cuando hablamos de ser feliz sin necesitar a nadie, no hablamos de cerrarse al amor ni de rechazar a los demás. Hablamos de algo más delicado y más humano, aprender a no depender emocionalmente de la presencia constante de otros para sentir que la vida vale la pena. Porque cuando toda la felicidad depende de que alguien esté, llame, acompañe o responda como esperamos, la vejez se vuelve frágil y dolorosa. Muchos adultos mayores viven con una angustia que no siempre saben nombrar. No es solo soledad, es la sensación de que si nadie los busca, si no son necesarios, si no cumplen una función visible, su vida pierde valor. Y esa idea repetida en silencio va apagando la alegría, no porque la vida ya no tenga sentido, sino porque el sentido estuvo puesto en el lugar equivocado. La vejez invita, a veces sin pedir permiso, a reordenar las fuentes de la felicidad, a dejar de apoyarse únicamente en lo externo y a descubrir que hay una autonomía interior que nadie puede quitar. No una autonomía orgullosa o autosuficiente, sino una autonomía serena que permite vivir con paz incluso cuando los vínculos cambian. Ser autónomo en la vejez no significa no necesitar ayuda, significa no vivir desde la dependencia afectiva, significa poder agradecer la compañía cuando llega, sin derrumbarse cuando no llega, significa poder estar a solas sin sentirse vacío, inútil o abandonado. Esa es una libertad interior que no se improvisa, pero que puede aprenderse. La fe cristiana, cuando se vive con madurez, acompaña profundamente este proceso. No promete una felicidad fácil ni una vejez sin dolor, pero sí ofrece un camino para vivir con sentido cuando ya no todo depende de nosotros. Enseña a habitar el silencio, a reconciliarse con la propia historia, a aceptar la fragilidad sin perder la dignidad y a descubrir que el valor de la vida no se mide por la cantidad de gente alrededor. Muchas personas mayores sufren porque esperan que los hijos, los amigos o la pareja llenen todos los vacíos. Y cuando eso no ocurre, aparece el resentimiento, la tristeza o el reclamo constante. Pero ninguna persona puede ocupar ese lugar, no porque no ame, sino porque no le corresponde. Cuando se comprende esto, el corazón empieza a descansar. Este mensaje quiere acompañar ese aprendizaje, no para endurecer el alma, sino para liberarla, porque cuando una persona mayor aprende a sostenerse por dentro, algo cambia profundamente. La vida deja de sentirse como una espera interminable y comienza a vivirse como un presente posible, aunque sea distinto al de antes. A lo largo de este mensaje vamos a recorrer 10 claves que ayudan a construir esa felicidad serena y esa autonomía interior en la vejez, no como recetas rápidas ni como fórmulas mágicas, sino como actitudes profundas que, vividas con paciencia, permiten atravesar esta etapa con mayor paz, libertad y dignidad. La primera clave para ser feliz y autónomo en la vejez es reconciliarse con la propia historia. No se puede vivir el presente con paz cuando el pasado sigue siendo una herida abierta. Con los años los recuerdos vuelven con más fuerza, decisiones que hoy se juzgan con dureza, palabras que no se dijeron, caminos que no se tomaron. Si todo eso se vive como reproche constante, el corazón se cansa. Reconciliarse no es decir que todo estuvo bien, es aceptar que la vida fue la que fue y que seguir castigándose no cambia nada. Es aprender a mirarse con misericordia. Muchas personas mayores descubren que la felicidad comienza cuando dejan de preguntarse todo el tiempo qué habría pasado si, y empiezan a decir, esto fue mi vida, y desde aquí sigo viviendo. Esa aceptación no quita profundidad, la devuelve. La segunda clave es aprender a estar a solas sin sentirse abandonado. La vejez trae silencios inevitables. Hay menos visitas, menos llamadas, menos movimiento. Para algunos eso se vive como un vacío insoportable. Para otros puede convertirse en un espacio de descanso. La diferencia no está en la cantidad de gente alrededor, sino en la relación que uno tiene consigo mismo. Quien no sabe estar a solas suele vivir esperando que otros llenen ese espacio. Y cuando no lo hacen, aparece la tristeza o el reclamo. En cambio, quien aprende poco a poco a habitar el silencio descubre una libertad nueva. El silencio deja de ser amenaza y se vuelve compañía. No elimina el deseo de compartir, pero evita que la soledad se viva como fracaso. La tercera clave es ordenar los afectos. Con los años es fácil caer en dependencias emocionales, vivir pendiente de una llamada, de una visita, de una respuesta. Cuando el afecto se desordena, la felicidad queda en manos de otros. Ordenar los afectos no significa querer menos, sino querer mejor. Amar sin exigir, necesitar sin asfixiar, agradecer sin reclamar. Cuando los afectos están ordenados, la persona mayor puede disfrutar la compañía cuando llega y vivir en paz cuando no llega.
Esa autonomía emocional es una de las mayores fuentes de tranquilidad en la vejez. La cuarta clave es cuidar la vida interior. Cuando el exterior se vuelve más simple, el interior puede volverse más profundo. Pensar, reflexionar, agradecer, rezar, recordar con sentido, todo eso alimenta el alma. Una persona mayor con vida interior rara vez se siente vacía, aunque esté sola. Tiene un mundo interior que la sostiene. No se trata de hacer muchas cosas, sino de estar presente. La vida interior bien cuidada da densidad a los días y evita que la vejez se viva como una espera sin contenido. La quinta clave es aceptar la fragilidad sin vergüenza. El cuerpo cambia, la energía disminuye, aparecen límites nuevos. Resistirse con rabia solo aumenta el sufrimiento. Aceptar no es resignarse, es vivir con verdad. Pedir ayuda cuando hace falta, dejarse cuidar, reconocer que ya no todo se puede hacer, solo no quita valor, lo humaniza. La felicidad en la vejez no nace de fingir fortaleza, sino de vivir la fragilidad con dignidad. La sexta clave es redefinir la utilidad personal. Durante años la utilidad estuvo ligada al trabajo y a la productividad. En la vejez esa medida ya no sirve, pero la vida no pierde valor por dejar de producir. La utilidad se transforma: escuchar, acompañar, aconsejar con humildad, transmitir experiencia, orar por otros. Todo eso sigue siendo profundamente valioso. Cuando una persona mayor descubre que aún aporta, aunque de otra manera, la alegría vuelve a aparecer. La séptima clave es vivir con ritmos propios, sin compararse constantemente. Compararse con lo que uno fue o con lo que otros hacen roba paz. Cada etapa tiene su ritmo. Respetarlo es un acto de sabiduría. La felicidad crece cuando se vive al propio paso, sin exigencias innecesarias. La octava clave es agradecer conscientemente, no como frase hecha, sino como actitud diaria. Agradecer lo que permanece, lo que todavía se puede, lo que se ha recibido. El agradecimiento cambia la mirada, no elimina las carencias, pero evita que ocupen todo el espacio interior. La novena clave es mantener la esperanza viva, no la esperanza de volver atrás, sino la esperanza de que la vida sigue teniendo sentido incluso ahora. Cuando hay esperanza, los días difíciles no aplastan. Cuando se pierde, todo pesa más. Y la décima clave es vivir desde dentro y no desde la expectativa externa. Cuando la felicidad depende de que otros respondan como esperamos, se vuelve frágil. Cuando nace de una vida interior ordenada, se vuelve estable. Esa es la verdadera autonomía en la vejez: no necesitar a nadie para existir con dignidad y poder amar a todos con libertad. Cuando estas 10 claves comienzan a vivirse juntas, la vejez deja de sentirse como una etapa de pérdida constante y empieza a vivirse como un tiempo de ajuste interior. No porque todo esté resuelto, sino porque el corazón ya no pelea con todo. Y ese cambio es decisivo. Muchas personas mayores no sufren tanto por lo que viven, sino por la forma en que lo interpretan. Cuando todo se lee como abandono, como inutilidad o como castigo, la tristeza se instala. Pero cuando la vida se lee con más verdad, con más paciencia y con más misericordia, el peso se aligera. Ser feliz sin necesitar a nadie no significa endurecerse ni cerrarse al afecto. Significa no poner en manos de otros la responsabilidad de la propia paz. Porque cuando la felicidad depende de que alguien esté, llame, visite o responda como uno espera, la vida se vuelve frágil. En cambio, cuando la felicidad nace de una vida interior ordenada, puede convivir con la compañía y también con la ausencia. Esto se nota mucho en lo cotidiano, en cómo se vive una tarde en silencio, en cómo se atraviesa un domingo sin visitas, en cómo se responde cuando el teléfono no suena. Hay personas que viven esos momentos con angustia, como si confirmaran que ya no importan. Otras los viven con calma, no porque no extrañen, sino porque no se definen solo por eso. Han aprendido que su valor no depende de la atención que reciben. La autonomía en la vejez es sobre todo emocional y espiritual. Es la capacidad de sostenerse por dentro cuando el exterior se vuelve más inestable. Es poder decir: agradezco profundamente a quienes están en mi vida, pero no me derrumbo si hoy no están. Es una libertad interior que no nace del orgullo, sino de la madurez. Aquí la fe juega un papel muy importante cuando se vive sin miedo. Una fe madura ayuda a no cargar sobre las personas lo que solo Dios puede sostener. Muchas veces, sin darnos cuenta, esperamos de los hijos, de la pareja o de los amigos una seguridad absoluta, una presencia constante, una respuesta perfecta. Y eso no es justo para ellos ni sano para uno mismo. La fe ordena esos vínculos y devuelve a cada cosa su lugar. También ayuda a aceptar que la felicidad en la vejez no es euforia ni emoción constante. Es tranquilidad. Es despertarse sin resentimiento. Es acostarse sin amargura. Es poder mirar el día vivido sin reprocharse todo. Es encontrar gusto en lo sencillo. Esa felicidad es más silenciosa pero más estable. Por eso estas 10 claves no buscan enseñar a vivir sin nadie, sino a vivir sin dependencia. A vivir con vínculos libres, no con vínculos cargados de expectativas imposibles.
a vivir con afecto pero también con fortaleza interior, a vivir acompañado cuando se puede y en paz cuando no se puede. Muchas personas mayores descubren tarde que pasaron la vida cuidando de todos, sosteniendo a todos, y nunca aprendieron a sostenerse a sí mismas. La vejez, con toda su fragilidad, puede convertirse en una oportunidad para aprender eso, no desde el reproche, sino desde la verdad, no desde la dureza, sino desde la compasión. Cuando una persona mayor empieza a vivir así, algo cambia también en su manera de relacionarse. Se vuelve menos demandante, menos quejosa, menos tensa, y paradójicamente más querida, porque ya no pide desde la carencia, sino que ofrece desde la calma. Ya no reclama compañía, sino que la agradece. Ya no exige atención, sino que comparte presencia. Ahora no es momento de correr ni de pasar a otra cosa. Es momento de quedarse un instante, de permitir que lo escuchado encuentre su lugar por dentro, porque la vejez no es una etapa que se entienda solo con la cabeza, se comprende con el corazón, con la experiencia, con lo vivido y con lo perdido. Y todo lo que aquí se ha compartido no busca imponer una forma de vivir, sino ofrecer un camino posible. Aprender a ser feliz sin necesitar a nadie en la vejez no significa volverse frío, distante o autosuficiente. Significa algo mucho más humano y más profundo. Dejar de cargar sobre otros el peso de la propia paz. Durante años muchas personas vivieron sosteniendo a todos, hijos, familia, trabajo, responsabilidades. Pero llega un momento en que la vida pide otra cosa, pide aprender a sostenerse por dentro. La vejez no es una etapa para exigirle a la vida lo que ya no puede dar, sino para reordenar las expectativas. Cuando eso no se hace, el corazón se llena de reclamos silenciosos, ya no me buscan, ya no me necesitan, ya no soy importante, y esas ideas repetidas día tras día van apagando la alegría. No porque sean siempre verdad, sino porque se convierten en la única manera de mirarse. Por eso estas 10 claves no son consejos sueltos, son un proceso interior, un proceso que enseña a soltar sin amargura, a aceptar sin resignación, a vivir sin dureza. La vejez se vuelve pesada cuando se vive desde la carencia, se vuelve más liviana cuando se vive desde la suficiencia interior, no porque todo esté bien, sino porque el corazón ya no depende de que todo esté bien para encontrar calma. Reconciliarse con la propia historia permite dejar de pelear con lo que ya no se puede cambiar. Estar a solas sin sentirse abandonado devuelve libertad interior. Ordenar los afectos evita que el amor se vuelva dependencia. Cuidar la vida interior da profundidad a los días sencillos. Aceptar la fragilidad sin vergüenza protege la dignidad. Redefinir la utilidad devuelve sentido. Vivir al propio ritmo quita presión. Agradecer cambia la mirada. Mantener la esperanza da horizonte. Vivir desde dentro estabiliza todo. Cuando estas actitudes comienzan a integrarse, ocurre algo muy importante: la vejez deja de vivirse como una espera vacía. Cada día, aunque sea simple, vuelve a tener valor. Ya no se vive esperando que alguien venga a llenar el tiempo o el corazón. Se vive habitando el presente con mayor conciencia. Y eso es una forma profunda de felicidad. La felicidad en la vejez no es risa constante ni emoción permanente, es tranquilidad. Es poder despertar sin resentimiento. Es atravesar el día sin compararse todo el tiempo con lo que fue o con lo que otros hacen. Es acostarse por la noche sin reprocharse cada cosa. Es una felicidad más silenciosa pero también más estable. Ser autónomo en la vejez no significa no necesitar ayuda. Significa no vivir desde la dependencia emocional. Significa poder recibir lo que llega con gratitud, sin exigirlo como derecho. Significa poder amar sin miedo a perder, porque el corazón ya no se derrumba cuando algo falta. Esa autonomía no endurece, libera, y para quien cree, este proceso se vuelve también un camino espiritual profundo. La fe madura no exige, no presiona, no asusta, acompaña. Permite soltar lo que pesa y confiar en lo que permanece. Enseña que el valor de la vida no disminuye con la edad ni con la fragilidad. Enseña que no todo lo importante se ve y que muchas veces lo más fecundo ocurre en silencio. Por eso, antes de terminar, es importante permitir que todo esto se convierta en oración. No una oración tensa ni defensiva, sino una oración de orden interior y camino. Una oración que no pida milagros inmediatos, sino claridad, paciencia y paz. Tomemos entonces un momento, aflojemos el cuerpo, dejemos que la respiración se calme. No hay nada que demostrar, no hay nada que lograr ahora, solo disponerse. Dios de la vida, fuente de todo sentido y de toda paz, aquí estoy con mis años, con mi historia, con lo que fui, con lo que soy y con lo que ya no soy. Tú conoces mis miedos, mis nostalgias, mis reclamos silenciosos y mis cansancios. Hoy no vengo a exigirte nada, vengo a pedirte que ordenes mi vida por dentro.
ayúdame a soltar lo que ya no sostiene, enséñame a apoyarme en lo que permanece, dame la gracia de reconciliarme con mi historia, de habitar el silencio sin angustia, de aceptar mi fragilidad sin vergüenza, enséñame a amar sin depender, a agradecer sin exigir, a vivir este tiempo con dignidad y calma, muéstrame el camino hacia una felicidad posible, no perfecta pero verdadera, no ruidosa pero profunda, guíame paso a paso, sin prisa, sin dureza, sin miedo, que cada día pueda caminar un poco más hacia esa tranquilidad que nace cuando el corazón está bien apoyado, y cuando la soledad aparezca, acompáñame, cuando la fuerza falte, sosténme, cuando el futuro asuste, dame paz, amén, que al terminar este mensaje no quede prisa sino sosiego, que no quede exigencia sino claridad, que no quede miedo sino un camino posible, porque aunque los años avancen y muchas cosas cambien, una vida bien ordenada por dentro puede seguir siendo una vida tranquila y feliz, y en ese camino Dios no se retira, acompaña, sostiene y da paz.